también les dije que los tengo que aplaudir. Porque lograr hacer lo que ustedes han hecho de mantener en su clase y lograr a donde estamos a llegar a este nivel, bueno, eso merece de parte mía un maravilloso aplauso, ¿de acuerdo? Y no solamente por eso, sino por el respeto que se les tiene a ustedes por la gana, ¿saben? Hay muchos jóvenes que han abandonado todo, usted lo sabe. Ay, no. La esperanza nunca se puede perder. Y ustedes han demostrado eso. Los felicito. Muy bien. Hoy vamos a ver la clasificación de la diabetes mellitus y vamos a ver algunas cosas que en la clase pasada se la pasaron sus compañeros a ustedes, ¿no? Me imagino. Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene una característica especial. Es una destrucción total y absoluta de las células beta pancreáticas. ¿Por qué ocurre? Nadie lo sabe hasta ahora. Hubo un seminario el año pasado, virtual por supuesto, usted sabe que todo es virtual. Caramba, dieron más o menos como 25 teorías y todas soportadas, o sea, no una teoría hecha a lo que sino todas soportadas. Una serie de factores que influyen, que van desde más o menos unos 8 o 9 genes que pueden ser afectados, hasta teorías muy conspirativas como la del plástico. ¿Cuál es el plástico? No escuchaba eso. La teoría del plástico es una teoría muy complicada de entender, porque eso es un lado oscuro, que nadie quiere meterse allá. El plástico es que ustedes toman café ¿dónde? Cuando van para un cafetín. ¿Los alimentos vienen envasados ahí? ¿Los golosinas vienen envasados ahí? Usted consume microplástico, ya está demostrado, ya lo han demostrado en varios exámenes de grupos de donantes voluntarios y empiezan a hacer estudios de esa vaina y se consiguen microplástico ya. El plástico parece ser que puede afectar ciertas células beta pancreáticas porque, bueno, no sabemos qué más hay allá del plástico, ¿de acuerdo? Pero el plástico todos lo tenemos dentro. Tomamos agua mineral en vaso de plástico. Yo no me voy a traer para acá un vaso de vidrio. Nada. Bueno, entonces mucha teoría, pero más o menos lo que sí está claro con esta es que es autoinmune, porque la diabetes tipo 1 tiene dos variantes, una autoinmune y una idiopática. Entonces, la autoinmune sí está hecha por factores inmunológicos importantes y está asociada a autoanticuerpos, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos contra los islotes de insulina, anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, asociada a anticuerpos como a ciertas fracciones de la insulina, 1A, 1B, 2B, pueden haber muchos, y incluso a transportadores de zinc, pero estos son pocos, porque el problema es que en la diabetes tipo 1 no hay un solo anticuerpo. Cuando se estudian esos muchachos, que son gente joven, empiezan no solamente a ver uno, sino son varios los que afectan. Este es el rango militar alto, ya. Ah, no. Muy bien. Perdón. Entonces, en estos muchachos cuando se estudia, no está presente un solo anticuerpo, están presentes varios anticuerpos, ¿de acuerdo? De hecho, cuando ustedes estén en quinto año, vamos a hablar de que la diabetes mellitus 1 tiene como etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Presintomático, síntomas leves y hasta
toda la... No, hasta la aparición de la enfermedad. Y en esas antes es muy complicado hacer el diagnóstico, súper complicado. Por ejemplo, si ustedes quieren hacerle una prueba de esto a un hermanito de alguien que sea diabético, eso tiene que mandarse a Caracas, de Caracas para Miami. De ahí con $500 o 1.000, no sé cuánto puede costar. Entonces, si sale uno positivo, no te da nada. Si sale 2 o 3 positivos, da mucha atención porque ese paciente probablemente vaya a ser diabético. Pero no puedes hacer nada. Hay una venezolana, una bióloga, está en Rotterdam, y ella ha hecho una vacuna especial para hermanitos de niños diabéticos, tratando de preservar la autoinmunidad de estos chicos. Aparentemente va por muy buenos caminos, ¿de acuerdo? No está probada definitivamente, pero va por muy buenos caminos, muy buenos senderos. Es probable que 8 o 10 años tengamos una vacuna de prevención para hermanos de niños diabéticos, ¿de acuerdo? Que son los que más tienen cercanía inmunológica. Doctor, Bueno, o sea que entonces en el estadio 1 de la diabetes tipo 1, o sea, hay como que la paraclínica pero no la clínica, o sea, el diagnóstico sería solamente hiperglicemia, pero el paciente no tiene ningún síntoma. No va a tener hiperglicemia, solamente ¿Ni va a tener hiperglicemia? va a tener autoanticuerpos. Muchachos, ¿recuerdan el páncreas? Sí, el páncreas tiene cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? El problema es que la mayor cantidad de células beta está hacia la cola. Es una densidad enorme. Entonces, ¿cuál es el problema? No sabemos cuántas células beta haya, cuántos elotes haya de la enfermedad. Entonces, esta autoinmunidad va destruyendo es paulatino, ¿de acuerdo? Bueno, tiene una velocidad de destrucción variable. Y la idiopática, esa sí es más complicada. Esa no tiene autoanticuerpos, aparece de la nada, no hay manera de detectarla previamente y es una forma rara. Lo bueno es que no es de las más comunes, se da más que todo en los pacientes asiáticos y tienen una predisposición a cetosis, que es lo que identifica generalmente al diabético tipo 1. El diabético tipo 1, cuando lo diagnosticamos, no viene suavecito, viene con clínica dura, en cetoacidosis grave, que hay que pasar los pan directo, ¿entiendes? Entonces eso es un poco. Y la diabetes tipo 2, que es la más común. La 1 representa el 5 al 10% de todos los diabéticos. La diabetes tipo 2 representa el 90 o más. Sin embargo, vamos a ver que hay otro grupo de diabetes, donde están las LADA, las MODI, y otro grupo de diabetes donde, claro, se llaman diabetes monogénicas, así se llaman, diabetes monogénicas, pero son tan escasas que casi nunca se aplica para la clasificación, es muy raro. Uno lo diagnostica por descarte, por la clínica y por otras cosas. La diabetes tipo 2 tiene 2 factores principales, uno resistencia a la insulina y otro disfunción de las células beta pancreáticas con disminución de la producción de insulina. Cuando usted mide, yo no sé si le dieron el cuadrito de la clase pasada donde se diferenciaba la tipo 1 de la tipo 2, yo les dejé la lámina a los muchachos. En la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 se diferencia por muchas cosas, pero una de ellas es que usted a un paciente con diabetes tipo 2, usted le puede medir la insulina y está normal. Incluso puede tener hiperinsulinismo, es decir, estar elevada la insulina. Pero ocurre un fenómeno, que esa insulina puede ser de buena o de mala calidad. Entonces, no cubre las necesidades, los requerimientos metabólicos del cuerpo y evidentemente viene la diabetes. Se habla de que cuando aparece la diabetes hay una disminución en la cantidad de células beta del cuerpo cercanas, en el tipo 2, cercanas al 50%. Y que ese otro 50% de las células beta pancreáticas, entonces, o producen una insulina de muy mala calidad o producen una cantidad insuficiente de insulina y aparece la diabetes. ¿Entienden eso? ¿Sí? En la diabetes tipo 1 evidente. La destrucción va más allá del 90%, 95% y es totalmente irreversible. Bueno,
Bueno, hay una serie de cosas, no está asociado a anticuerpos, pero sí está asociado a lo que llamamos antígeno de histocompatibilidad mayor, igualito que la diabetes tipo 1, igualito. Pero no hay los anticuerpos, no los anticuerpos antiinsulina, ni los anticuerpos antislotes, ni nada de eso, no los hay. Está asociada frecuentemente a obesidad y síndrome metabólico, alta asociación familiar, ya lo vamos a ver y lo vamos a ver aquí, ya ustedes van a ver. El riesgo de presentar diabetes se incrementa con la edad, obesidad y sedentarismo. Fíjense, vamos a hablar de los factores de riesgo para diabetes. Al grupo anterior les hice lo mismo y a ustedes se lo vuelvo a hacer. Mírense entre ustedes, mírense entre ustedes, mírense entre ustedes. Alcen la mano los que tengan familiares diabéticos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mírense ustedes, miren la cantidad. Entonces, todos en nuestra familia hemos tenido diabéticos. Eso está demostrado. Igual que todos en nuestra familia hemos tenido hipertensos. Eso está demostrado. Esas son las dos enfermedades más crónicas más grandes del mundo. Sea lo que ustedes vayan a hacer en el futuro de médicos que se especialicen en lo que ustedes quieran, van a ver diabetes e hipertensión. No los van a ver en cualquierita de lo que ustedes quieran. No, que yo voy a ser neonatólogo, igualito va a haber diabetes. No, que yo voy a ser perinatólogo, igualito va a haber diabetes. No, que yo voy a ser uñólogo, también va a haber diabetes. No, yo voy a ser cirujano plástico, papá. Igualito va a haber diabetes y hipertensión, ¿entiendes? Eso está allí. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos factores para la diabetes, ciertos factores. Sobrepeso y obesidad, alta ingesta calórica, sedentarismo, grupos étnicos de alto riesgo, los latinos somos de alto riesgo, los afroamericanos, los indios nativos de Estados Unidos son de alto riesgo. Los occidentalizados, ¿sabe qué significa eso? Es decir, si usted vive en Europa y se viene para América, o árabes, italianos, y todos esos tipos que se vienen para acá, se hacen diabéticos por el tipo de comida, ¿de acuerdo? El tipo de comida. Igual a los mexicanos que migran hacia el norte. Saben, la población mundial, más o menos somos 8.000 millones de habitantes, ¿sí? Y existen aparentemente 500 millones de habitantes que son diabéticos. 500 millones, una monstruosidad de estadística. Pero los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, el 70% de ellos se vuelven diabéticos. 70% de ellos se vuelven diabéticos. Es una barbaridad. Porque bueno, en México pelaban por esto y en Estados Unidos, bueno, muchos de ustedes han ido a Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué se come allá? Refresco ahí, usted paga un refresco y se puede tomar tú una gavera, ¿cierto o no? ¿Cómo se llama? Refresh, ¿cómo es? Refil, sí. ¿Ah? Refil. Eso. No sé cómo es plástico. Ya lo dije. La edad mayor de 45 años o de 30 años, pero si tiene sobrepeso. Es decir, todos vamos a tener riesgo de diabetes por la edad. Yo espero que ustedes lleguen más de 45 años, ¿de acuerdo? Al pasar de 45 años, está el aumento de riesgo. Pero si usted llega a más de 30 años y tiene sobrepeso, tienen riesgo igualito que uno de 45 años. Obesidad visceral. La obesidad visceral no tiene nada que ver con el peso. Usted puede ser de peso normal, pero si tiene acúmulo de grasa donde no debe, o en el hígado, entonces ahí eso es lo que llamamos obesidad visceral. Hay alto, dislipidemias, hipertensión. Para las mujeres, diabetes gestacional. Si una mujer ha parido un muchacho de más de 4 kilos, preeclampsia, síndrome de ovario poliquístico, acantosis nigricans, hiperandrogenismo, multiparidad, bajo peso al nacer. Es decir, si un chamo nace ahorita y nace de bajo peso al nacer, usted dirá, no, pero ese flaquito que le va a tener, ese flaquito tiene riesgo de diabetes, solo por haber nacido de bajo peso. Y adivinen quién atiende los partos, yo no. Ustedes, amigos, dentro de prontito, si Dios quiere, dentro de prontito. Los que atienden los partos son ustedes, y ustedes son los que pesan a los muchachos y todo. Entonces, imagínense. Las mujeres que han tenido polidragno,
mortinatos, abortos frecuentes, recién nacidos en las primeras semanas, los que tienen gota y hígado graso no alcohólico. Doctor, ¿la diabetes gestacional se clasificaría como un tipo de diabetes tipo 2 o ya no se clasifica ni Ahorita como lo vamos a tipo ver, uno ni como ahorita tipo lo vamos a ver. Hígado graso no alcohólico, esteatosis hepática. ¿Lo han escuchado hablar? Bueno, mis amigos, hay varias cosas sobre esto. En la esteatosis hepática se ha demostrado que es el primer golpe metabólico del cuerpo para una persona volverse diabética. Eso está demostrado. Una persona con esteatosis hepática, préstenle atención. No, que mira, me hice un eco donde los cubanos me salió esteatosis hepática. Eso coño no saben. Eso es lo primero que decimos, ¿cierto o no? Y tenemos que seguirlo diciendo, ¿oyeron? Si ustedes, no, esos tipos saben, no, les doy yo palo por la cabeza a ustedes, no, tenemos que seguir diciendo que esos coños no saben. Bueno, si ustedes ven esteatosis hepática, bueno, repitan el eco, lo mandan a hacer en cualquiera de las clínicas, o aquí tienen cerca una que se llama la de prevención del cáncer, hacen buenos ecos. Y entonces aparece nuevamente, préstenle atención, díganle, amigo, usted tiene que saber. No, que mira que esa verga es una grasita ahí, sí, es una grasita, pero es el primer golpe metabólico, no para diabetes solamente, adivinen para qué también, para hipertensión, ¿ok? Para hipertensión. Amigos, a veces es malo hablar de uno, pero hay que hablar de uno también. Ustedes van a escuchar, dentro de su profesor hay gente muy preparada y todos tenemos que prepararnos más. Yo quiero que ustedes sean siempre mejores que nosotros, porque adivinen, cuando yo sea viejito, adivinen quiénes me van a atender a mí. Nosotros. Pues y entonces, aquí algunos de ustedes quizás no les guste endocrino, pero la otra generación que viene sí, algunos están aquí, ¿sí me entienden? Entonces, es muy importante que ustedes vayan como siguiendo pasos, pero no pasos malos, pasos buenos. Fíjense, de aquí de los profesores, yo he concursado a nivel nacional, ¿sí? Para premios, y yo tengo un premio nacional por esto, premio nacional de endocrinología, no de estudiantes, sino premio nacional de endocrinólogos. Y eso se debe a un trabajo que yo hice sobre hígado graso, que se demostró muchas cosas, entre ellas que usted puede tener las transaminasas normales, pero el ultrasonido le da esteatosis, y eso se debe clasificar como esteatosis hepática, aunque tenga transaminasas normales. ¿Entienden? Entonces, muy importante que ustedes le presten atención a eso, porque ese se ha demostrado. No lo digo yo. Si ustedes van a la revista de gastroenterología, los primeros temas que ustedes van a encontrar es NASH, no alcohólico, esteatohepatitis. Si ustedes van a las revistas de endocrino o de medicina interna o de cualquiera, se van a tropezar con NASH o NAFDL, que es las dos clasificaciones que se usan para hígado graso. Así que préstenle mucha atención a eso. Hay riesgos metabólicos, glucemias en ayunas alteradas, intolerancia a la glucosa. Eso lo vimos en la clase pasada, eso significa prediabetes. Oye, si alguien tiene prediabetes, tiene riesgo de diabetes. ¿Sí? La prediabetes es un riesgo elevado para diabetes, ¿de acuerdo? Dislipidemia, los triglicéridos altos, las personas que sufren de triglicéridos altos, préstenle atención, porque ellos son riesgo alto de diabetes. Los que tengan la HDL baja, ¿se han hecho alguna vez algún perfil de lípidos? Por lo general casi nunca, porque uno está en una edad de esa edad, pues uno no se hace examen. Pero si alguna vez se lo examen, la HDL es fundamental. Y si la HDL de ustedes está baja, prestenle atención, por favor. Niveles elevados de insulina, hiperuricemia, microalbuminuria. Cualquiera de esos metabólicos probados en examen tiene alto riesgo para diabetes. Pero, entonces, para hablar de diabetes tendremos muchas cosas. Tenemos la obesidad, el ambiente, la genética, la dislipidemia, la disfunción de las células alfa. Y en la clase pasada vimos esto,
que es cómo hay disfunción de todos los órganos participan para ser una persona diabética. La grasa, aumento de la lipólisis, la reabsorción aumentada del riñón, la alteración en la resistencia a la insulina a nivel muscular, la disfunción de los neurotransmisores, la alteración en las células, esta es la producción hepática de glucosa, lo que pasa es que está un poquito baja, la disfunción del glucagón y la disfunción de la insulina y el intestino. Esto es algo nuevo que lo hemos visto en los últimos 10 años, algo que se llama microbiota. ¿Han escuchado hablar de eso? Al grupo pasado le dije, también le pregunté y algunos no supieron. Bueno, microbiota depende de lo que tú comas, amigo. Si usted come basura, las bacterias suyas del intestino están como basura. Eso está demostrado. Depende de lo que comas. La microbiota no depende de otra cosa, sino de lo que tú comas. ¿Me entiendes? De lo que tú comas es lo que va para allá adentro. Entonces, todo lleva a hiperglicemia. Pero la diabetes, yo les dije en la clase pasada que era hiperglicemia crónica. ¿Ok? Eso da algo que se llama glucotoxicidad. Y cuando aparece todo esto, luego viene la diabetes. Esto es la fisiopatología para la tipo 2, ¿sí? Que es la más común, que es la más frecuente. ¿Qué ocurre? En la clase pasada lo vimos, pero como ustedes no lo vieron, yo quiero que ustedes se lo aprendan, pero al pelo. Porque esto se lo voy a preguntar. Esa es una pregunta de examen, ya tienen un punto. ¿Qué más? ¿Cuáles son los criterios para diagnóstico de diabetes mellitus? Primero, que una persona tenga los síntomas. Los síntomas son las 4 P, poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso. Y en cualquier momento del día, mañana, tarde o noche, madrugada, a la hora que quiera, borracho, resaca o como quieran, pero que tenga una glucemia mayor de 200, eso es diabetes. Eso no lo pega. Si usted le hace a un individuo una glicemia en ayunas, al menos dos veces, y la glicemia está mayor o igual a 126, 2 veces, eso es diabetes. Si a una persona se le hace una prueba de tolerancia a la glucosa, se le dan 75 gramos de glucosa y se le mide la glucemia a las 2 horas y está mayor de 200, esa persona es diabetes. Esa persona es diabética, perdón. ¿Sí? Y esto que se llama hemoglobina glucosilada A1C mayor o igual a 6.5. Pero ojo, y al grupo pasado se lo dije, la hemoglobina A1C es en laboratorios certificados. Pregúntenme cuántos laboratorios certificados hay aquí en Valera, que yo me conozco, en el estado de Trujillo, que yo me los conozco toditos. Pregúntenme cuántos laboratorios hay certificados. ¡Ninguno! Así que si aquí les llega una persona con HbA1c, no lo pueden diagnosticar por eso. Tiene que ser laboratorio certificado, ¿entienden? Porque la hemoglobina C se puede hacer a cualquier hora. Es decir, una persona dice a las 5 de la tarde, yo quiero hacerme una hemoglobina A1C, y esto, a ver, un laboratorio y se la hace. Pero certificado, ¿no? Esté certificado. En Venezuela ninguno. Antes teníamos uno que se llamaba Clínica El Ávila, pero dejó la certificación porque tú sabes que para certificarlo tiene que venir un experto de algo que se llama el internacional, como una asociación internacional, ¿me entiendes? Entonces ellos hacen la prueba y es muy sencillo, no es que le van a sacar sangre a la gente, no, sino que ellos traen unos tubitos. Y esos tubitos ya vienen con una A1C, eso dice 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, entonces hacen 10 pruebas, en días diferentes. Y si las 10 pruebas dan exactamente como está el tubito, te certifican. Pero si da diferente al tubito, te dicen, no. Pero fuera del país la hemoglobina sería lo estándar, ¿no? O sea, en un laboratorio certificado, mejor dicho. Pero aún en Estados Unidos, hermano, no todos los laboratorios te hacen hemoglobina 1C. O sea, no, ellos te dicen, este laboratorio está certificado, te tienen como una etiqueta, ¿de acuerdo? Te tienen una etiqueta y dice, este laboratorio está certificado. Entonces, está certificado y te hace la 1C, chévere. Pero si no está certificado, no. No todos en Estados Unidos están certificados porque
Eso ocurre como en todas las partes. ¿Ok? Allá hay poblaciones que quedan en tal sitio, no, ese laboratorio pues no va a gastar tanto, ¿me entiendes? Porque le llegan pocos pacientes, no va a gastar tantísimo dinero en eso. Y eso, la certificación es anual. No es que ahorita te certifican y ya no, el año que viene te tienes que volver a certificar. Vamos a hablar de diabetes gestacional. Entonces, la diabetes en general, y era la primera lámina que aparecía, se clasifican en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Pero cuando vayan a escribir la diabetes tipo 1, se los pido por favor, escríbanlo en el número arábigo. ¿Sabe cuáles son esos? El 1, el El 1, 1, el 2, el que usamos de teléfono, ¿de acuerdo? Pero no en números romanos. Y se van a acordar de mí cuando estén en el hospital, que ustedes van a ver diabetes tipo 2 en números romanos, ¿de acuerdo? Quien haga eso, miren, se le olvidó pasar por cuarto año o quinto año, porque esa clasificación era en el año 94. Desde el año 94, esa clasificación cambió y fíjense ahora, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es exclusiva para mujeres, evidente, sí. Y tiene la característica que es toda intolerancia a carbohidratos de severidad variable que aparece o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Pero para que usted le diga a una persona, usted es diabética gestacional, tiene que cumplir una serie de criterios, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Porque adivinen quiénes son los que van a atender a las embarazadas en los ambulatorios. Yo no. Ustedes, amigos. Sí, yo no. Esa etapa ya la pasé. Hay una prevalencia mundial de 1 al 14% y en Venezuela se ha estimado que el 8%. Pero a veces el porcentaje es bueno, pero a veces estos números directos son mejores. 1 de cada 7 embarazos puede ser diabetes gestacional. 1 de cada 7 embarazos. Eso es alta esa prevalencia, ¿saben? Y adivinen qué pasa, que no se diagnostica. Yo a veces paso 6 meses sin ver diabetes gestacional. Y yo digo, ¿será que aquí las mujeres no se hacen diabéticas? No, y cuando les preguntamos que vienen por alguna manera, no, mira, esta fue mi glicemia del embarazo, será diabetes, pero que no se clasificó. Ya van a ver que ustedes se la tienen que aprender. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Esto no está escrito ahí, esto se lo digo yo. La diabetes para ustedes hacer criterios de diagnóstico de diabetes gestacional, se hace de 2 maneras. Se hace en un paso o en 2 pasos. En un paso, cuando la mujer tiene 24 a 28 semanas, se le hace una prueba que se llama test de O'Sullivan. Y ese test de O'Sullivan se le dan 50 gramos de glucosa y se le mide la glucemia a la hora. Y si la glucemia de la hora con 50 gramos de glucosa está mayor a 140, es positiva. Lo cual significa que tienes que hacer una prueba para definir si es o no diabetes gestacional, entre las 24 y las 28 semanas. Luego, que usted a esa persona la declara positiva, usted le hace un test. Un test o bien con 75 gramos de glucosa o bien con 100 gramos de glucosa. Si es con 75, usted puede agarrar 2 criterios. O agarra los criterios de la OMS y usted le hace una glicemia en ayunas y una a las 2 horas, y si a las 2 horas tiene más de 140 es diabetes gestacional. O agarra la de la ADA y usted le mide la glucemia en 3 oportunidades, en ayunas, a la hora y a las 2 horas, y si cualquier valor de esto sobrepasa a esto, usted la debe clasificar como diabetes gestacional. A la hora 92, en ayunas 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153, ¿ok? O le da 100 gramos de glucosa y entonces lo clasifica por Carpenter o por el Grupo Nacional de Datos de Diabetes, así estas siglas, y entonces le da 100 gramos, o bien sea por Carpenter o por este grupo de datos, y entonces le mide las glicemias en ayunas, que debe ser 95 o 105, a la hora 180 o 190, a las 2 horas 155 o 165, y a las 3 horas 140 o 145.
Pero esa vaina sí es complicada. Pero entonces, si yo le hago, si lo hago en ayunas y ya está en 100, ya puedo decir que es diabética. Tiene diabetes gestacional, perdón. Depende de cuál agarraste. Generalmente Por lo menos nosotros escogemos o la OMS o la ADA. Por eso. ¿De acuerdo? Pero fíjense, una glicemia de 92. ¿Cuál es el valor normal de la glucemia? De 70 a 100. De 70 a 100. Ese es el valor normal de la glucemia. Pero una embarazada que tenga 92, ojo, eso puede ser diabetes gestacional. ¿Ok? Entonces ese sería en 2 pasos. Primero le hago una prueba de 50 gramos y luego le hago una prueba de 100 o de 75 gramos. Pero también puedo hacerlo en un solo paso. En un solo paso omito la prueba de 50 gramos y le hago directo. Le hago una de 75, tomo estos 2 puntos, ADA o OMS, o le hago una de 100 gramos y tomo cualquiera de estos 2 pasos. ¿Sí? Esas son las 2 formas que hay de diagnosticar diabetes gestacional. Pero a veces, solo con la glucemia basal también diagnosticamos. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticar si una mujer es embarazada, es diabética del embarazo o diabética antes del embarazo? Por supuesto, si tiene menos de 20 semanas, y la glucemia está mayor o igual a 126 en ayunas 2 veces, que cumple con el criterio de diabetes gestacional para personas no embarazadas, eso es diabetes previo al embarazo. ¿Entienden eso? Antes de las 20 semanas. Pero si tiene entre las 24 y 28 semanas, tenemos que hacerle pruebas. ¿De acuerdo? Usted me dirá, pero si tiene 24 semanas y tiene la glicemia en 180, yo no le voy a hacer prueba. Le hará otra glicemia de control y si tiene 180 la clasificará como diabética. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y si entre la 21 y la 23 sería anterior al embarazo o sería gestacional? Ese es un punto que todavía hay mucha controversia. Usted sabe que hay partes médicas que todavía no están descifradas. Se habla antes de las 20 semanas o entre las 24 y 28. Entre las 21 y 23 semanas, amigos, si usted quiere investigar, échale pichón. Pero ahí esa parte no está definida. Y se usa más bien la del menor de 20 semanas. ¿Sí? Entonces, para diagnosticar diabetes gestacional tienes que hacerle pruebas o, si es menos de 20 semanas, tener como si fuera una diabética normal que no estuviera embarazada. ¿Sí? Factores de riesgo para diabetes gestacional: obesidad, sobrepeso, la raza, que ya hablamos. Antecedentes de diabetes mellitus en la familia en primer grado. Primer grado significa Padres e hijos. ¿ok? O a veces abuelo que es en segundo grado, pero primer grado directamente. No, que la mamá es diabética. Ojo. Haber tenido antecedentes de diabetes gestacional, una edad mayor de 25, pero no limitante. Yo he visto diabética gestacional de 18 años. Antecedentes de recién nacido macrosómicos, es decir, mayor de 4 kilos. Antecedentes de abortos repetidos, mortinatos o mortalidad perinatal, polidragnios, presencia de glucosuria, glucemias mayores de 92 durante cualquier momento del embarazo. Eso es un riesgo para diabetes gestacional. Durante el embarazo los valores disminuyen de 60 a 90, pero si usted tiene 92, vamos a suponer que una mujer embarazada les llegue a ustedes, tiene 8 semanas de embarazo y tiene 95 de glucemia, pónganle el ojo. Eso no está normal, pónganle el ojo. Usted dirá, no, pero es que la glicemia está normal, la glicemia va de 70 a 100. Sí, pero durante el embarazo no cambia. ¿Sí me entiendes? De todas maneras, yo Hipertensión arterial previa, perdón. tengo entendido que por lo menos una mujer no embarazada o así sea un hombre con una glicemia en ayuna cercana a 100, igualito hay que repetirlo, ¿no? Como para confirmar. Sí, siempre. Antecedentes de dislipidemias, hipertensión, hiperinsulinismo, síndrome de ovario poliquístico, acantosis nígrica, uso de fármacos hiperglucemiantes, esteroides y etcétera, ¿de acuerdo? El problema durante el embarazo es, esta es la placenta, ¿de acuerdo? La mamá, la placenta y el feto. Eso se llama unidad Materno-placentaria. Ajá, muy bien. Así se llama, es una unidad materno-feto-placentaria. Entonces la mamá, ¿de acuerdo? La mamá pues come y esa comida pues
la placenta mediante diversos modos, bien sea usando energía, bien sea de transporte pasivo, bien sea asociada a otras cosas, pasa los nutrientes hacia el feto. El problema es que si hay diabetes gestacional o diabetes como tal, entonces al bebé le va a pasar más azúcar de lo normal. ¿Y qué hace ese feto con azúcar más de lo normal? Va a hacer un hiperinsulinismo fetal. Ese hiperinsulinismo fetal puede hacer que el feto pueda tener varios problemas. Si es una diabetes tipo 1 o tipo 2, en el primero, segundo, tercer trimestre puede tener varios problemas. Puede tener anormalidades cromosómicas frecuentemente asociadas a las diabéticas. Anormalidades cromosómicas frecuentemente asociadas a las diabetes. Puede tener abortos espontáneos, puede tener problemas placentarios, envejecimiento placentario. Es decir, puede tener todos los trastornos que ustedes se pueden imaginar del embarazo lo puede tener una diabética. Todos los problemas del embarazo que ustedes se imaginen los puede tener una diabética. Si se llega el momento del parto y es un muchacho macrosómico, ese muchacho macrosómico, ustedes lo van a ver en obstetricia, frecuentemente se le fractura la clavícula, porque aquel madre muchachote a veces, o lo llaman tobito. ¿Usted sabe cómo llaman a los muchachos tobito? Tobía, ¿no es tobía? Ajá. Por ejemplo, si es alguien muy delgado y no tiene experiencia, y usted sabe que a veces uno está atendiendo el parto y lo llenan de pupú a uno, usted sabe que eso pasa. Y tiene las manos resbalosas y viene un muchacho de 4 kilos, santo Dios, no, hay que meterle la mano así, a lo que sea, agarrarlo como sea, pues si usted se agarra con pura manita, papá, todavía se va a llamar el muchacho. De hecho, yo no sé si ustedes vieron en estos días una madre controversia por aquí, un caso aquí. ¿Ustedes lo escucharon, verdad? Verga. Pero un muchacho macrosómico se puede fracturar la clavícula e intentar sacarlo. Vale, ese muchacho para allá y para acá, se puede fracturar. Si el neonato puede tener 1000 complicaciones ese muchacho. Hiperbilirrunemia, hipocalcemia, infecciones, sepsis, para decir lo que está aquí, porque después dice que yo no dije lo que estaba ahí. Trombocitopenia, trombosis venosa, muchas cosas. O morir. La mortalidad neonatal es altamente asociada a los pacientes diabéticos. Y si ese paciente nace hijo de madre diabética, puede tener dos cosas. Puede nacer bajo para la edad gestacional, de peso, y ese paciente tiene alto riesgo de paradiabetes. O puede nacer macrosómico, un gordito de 4 kilos o más, y también tiene riesgo para diabetes, síndrome metabólico, todo. ¿Sí me entienden? Es decir, por cualquier lado hay que echarle ojo a los hijos de madre diabética. Hay otro tipo de diabetes. Defectos genéticos en las células beta. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Es decir, el problema de la diabetes puede estar en la misma célula beta o en la acción de la insulina. Una insulina de mala calidad. Hay las diabetes que se llaman las diabetes MODY, que son varias. Las diabetes LADA, latente autoinmune del adulto, que se parecen mucho a la diabetes tipo 1, pero se diferencian por la sintomatología que presentan. Pueden haber enfermedades del páncreas exocrinos. Por ejemplo, una persona hoy está normal y mañana es diabético. ¿Cómo sería? Si hoy está normal y mañana es diabético. ¿Cómo sería una persona esa? Hoy le hacen todas las pruebas y está normal, pero mañana es diabético. ¿Cómo creen ustedes que le pasaría a ese muchacho, a esa persona? ¿Qué creen ustedes que le pasaría? ¿Qué le pasaría? ¿O por qué fue diabético así de repente? Ajá. Puede ser un traumatismo. Un traumatismo, sí. Le tuvieron que hacer una pancreatectomía parcial y ese paciente chocó. Bueno, en una moto ustedes van a ver en emergencia de adultos cómo es la broma, le llaman territorio Vera. ¿No han escuchado eso? Sí. La verga. Creo que hay
En esto ya estaba escuchando el gobernador, yo no escucho nada de vainas de política, pero el tipo decía que aquí en Trujillo se están registrando entre 50 y 70 accidentes viales de moto diariamente. Una cantidad bárbara. Bueno, se estrelló Pácata y hubo que hacerle pancreatectomía y ese tipo pasa de normal hoy a mañana ser diabético. Una pancreatitis. Una pancreatitis. Una pancreatitis necrohemorrágica que destruye el páncreas. Santo Cristo bendito. Bueno. Endocrinopatía, Cushing, hipertiroidismo. Diabetes inducida por fármacos, las personas que usan mucho esteroides, ¿sabe? Pueden llegar a ser diabéticas. Incluso hay gente que usa hidroclorotiazida, excelente medicamento para la tensión, pero si se usa en mayor cantidad puede hacerse diabético. Incluso se ha visto con las estatinas. ¿Han escuchado hablar de las estatinas? Medicamentos usados para el colesterol. Y bueno, hay ciertos grupos de estatinas que puede llevar a hiperglucemia. ¿Ok? Hidroclorotiazida. Infecciones. Las TORCH. ¿Han escuchado hablar de las TORCH? Que son enfermedades que aparecen durante el embarazo. Entonces, rubiola congénita, toxoplasmosis, citomegalovirus y todas estas. Entonces, pueden afectar. E incluso se ha visto que las gripes comunes, pero muy repetidas, ciertos virus tienen perdón, trofismo pancreático y pueden afectar el páncreas. Formas infrecuentes de diabetes autoinmune, entonces son estas diabetes rarísimas. Por ejemplo, hay una diabetes que se llama para que ustedes me entiendan, es una persona normal, pero se caracteriza por ser delgada de manos, delgada de pie y tener una madre panza. ¿Ah? El Cushing. No como Cushing, porque no cumple con los criterios de Cushing. Tiene otra, ¿me entiendes? Entonces una persona delgada, Síndrome metabólico. no, se llama lipoatrófica. Y es una diabetes rara, se llama diabetes lipoatrófica, ¿de acuerdo? Y hay otros síndromes genéticos, como los síndromes de Turner, los Down, los niños con síndrome de Down tienen alto riesgo para diabetes, alto riesgo. Y yo he visto varios, muchos. Ahora vamos a hablar del síndrome metabólico. El síndrome metabólico lo clasificaron en el 2001 por esto. Tiene que tener 3 o más de los siguientes criterios: obesidad abdominal, si le medimos el abdomen a una persona, en las mujeres mide más de 88 o en los hombres mide más de 102, esto fue en el 2001, era considerado un criterio del ATP3, o triglicéridos mayores de 150, o HDL menos de 50 para las mujeres, menos de 40 para los hombres, presión arterial mayor de 130-85 o recibiendo tratamiento para tensión, y glucemia en ayunas mayor de 110. Esto fue para el 2001, eso cambió. Y entonces ahora lo último que hacemos es clasificarlo según esto. El abdomen, entonces para los latinos, Centro y América del Sur, es igual a los asiáticos. Entonces, si la persona tiene mayor, para Latinoamérica, perdón, Latinoamérica es abajo. Latinoamérica es si tiene mayor de 94 centímetros de abdomen, o los hombres, o las mujeres mayor de 88 es clasificada como obesidad abdominal. Pero además de esto, lo que pasa es que, claro, pido disculpas porque, bueno, no estaba acá. Pero si tiene 2 o más de los siguientes criterios: si tiene aumento de los triglicéridos mayor de 150, si tiene una disminución del HDL, entonces esto es igual para la clasificación anterior que vimos: menor de 50 para las damas y menor de 40 para los caballeros. Aumento de la presión arterial o está recibiendo tratamiento para ella. Y un incremento de la glucemia mayor de 100 o ser prediabético. ¿Por qué tiene importancia el síndrome metabólico? Porque cuando se asocian 2 cositas o más en una misma persona, pueden aparecer una serie de factores. Y el síndrome metabólico está relacionado con las 2 grandes del mundo, con hipertensión y con diabetes. ¿Ok? Con hipertensión y con diabetes.
Doctor, usted ahorita dijo que glicemia mayor a 100 y en la anterior era glicemia mayor a 110. O sea que Pero le dije que era hay- del 2001, ¿cierto o no? Del Ok. 2001, ¿eso hace? Cambias eso La y lo de glicemia- la Cambia la medida. por nacionalidad. La glicemia cambió de 110 a 100 como en el 2015, eso tampoco es nuevo. No, cambió antes. Lo que pasa es que fue aceptada a nivel mundial como en el 2005, más o menos. A 5. O sea que ahorita se considera como normal entre 70 y 100. Ok. Dos. Antes eran 3 o más. Pero les digo una cosita extraña, que yo, pues, todos los años salen nuevas cosas. Y este año con un solo criterio. Los médicos ya lo están tomando como síndrome metabólico. Con uno. Con uno nada más. ¿Entiendes? Ok, con uno. La historia, mira. Bien. Bueno, pero les tengo buenas noticias. Ya vimos las malas noticias, ¿verdad? Ujú. Ok, vamos a hablar de buenas noticias. La buena noticia es que cualquier persona puede hacerse con síndrome metabólico. Claro, por lo de la obesidad abdominal. Grandes artistas, Ronaldo, un gran jugador, pero ese tiene más barriga que carajo. El profe, el campesino, cualquiera, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos evolucionando hacia la obesidad. Es más ojalá vayan ustedes. Bueno, yo tengo que ir todavía a los colegios, y cuando yo voy, a ver si hay más chamitos gordos que flacos ahorita. ¿Ah? Antes, cuando yo estudiaba, había un solo gordo. Uno solo era gordo. Ahora le hacen bullying al plato. De pana. Pero ahora hacemos más ejercicio que antes, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, hacemos. Bueno, yo no, pero... Hacemos más ejercicio que antes. Y evidentemente vamos evolucionando hacia menos actividad. ¿Ok? Fíjense, ya clases online. ¿Cuándo, dijo un amigo mío, cuándo en mi época pensar que a alguien le iban a dar clases online? Claro, todo cambia. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque solo con cambiar el ritmo de las cosas, el ritmo de vida, hacer algo de ejercicio, no engordar, comer sanamente, con eso usted puede quitarle a una persona el alto riesgo para estas enfermedades. Y eso es válido para todas las personas de cualquier edad. Válido para todas las personas de cualquier edad. Lo único que ustedes no pueden hacer es que hay unos antecedentes que se llaman antecedentes no modificables. ¿Cuáles serían esos? La edad, el sexo. Que si la mamá es diabética, ¿cómo le dijeron a la mamá? Epa, mamá, no seas mamá mía, yo quiero otra mamá que no sea diabética. No puede. ¿Entiendes? La raza. ¿Ok? Pero hay otros que se llaman modificables. Y a eso me refiero. La alimentación, el El ejercicio. sedentarismo. ¿Entiendes? ¿Ok? Fíjense que en esta pandemia ha ocurrido algo raro. Hasta yo he sido afectado por eso. A vaina. El ejercicio. Todo el mundo aumentó de peso. Yo tenía 16 años sin aumentar de peso. Y he aumentado 4 kilos durante la pandemia. Claro, come una deshoras, ¿cómo no vas a aumentar de peso? Y el almuerzo ya no es a las 12. Todo el mundo, para no tarde. El almuerzo ya son a las 3, 4. Eso, solamente eso, ha hecho que cualquier persona se dispare de peso. Doctor, ¿cuál es su postura con respecto al número de comidas diarias que debe hacer? El número de comidas diarias. Interesante pregunta. Bueno, si van a grabar esto, lo graban de una vez. Ahí, para que... Mire, ¿cuántas